¿sí? Ah, Antes ustedes seguramente lo tenían en, ¿cómo se llama? Cuando hicieron el CPU, capaz que les dieron clase por el campus, pero ahora este sí, cuatrimestre lo sacaron. Entonces, acá. todos tenemos que usar o Meet o Zoom. Este, bueno, siguen entrando compañeros. Bueno, díganme quién está súper perdido, así como, profe, me explota la cabeza, no entiendo nada, no encuentro las cosas en el campus. Eh, hable ahora. Vamos. ¿Quién está así como muy perdido? Sin ningún No, problema, yo ¿eh? le quería consultar si todo, o sea, hasta el tema que vimos, hasta el EVA 3, está dentro del primer material teórico que dieron, de esas 54 páginas, o hay algo nuevo. Porque hay cosas, por Veamos. ejemplo, en el tema que se explicó al final del video de célula vegetal y animal, yo no lo encontré en el teórico. ¿Eso está en ese PDF nuevo que subieron? No, no, lo vamos a ir explicando. Lo que pasa que es, a ver, todo esto es como una introducción para dar los temas que siguen, los de la unidad 2. ¿Sí? Recuerden que nosotros podemos evaluar unidad 1 y unidad 2. Hoy yo voy a ampliar un poquito más la diferencia entre célula animal y vegetal. Por eso es importante o que escuchen la clase o que vengan a la clase. ¿Sí? Este, sí, algunas cosas del teórico están incorrectas. No incorrectas, sino que tienen algún problemita, cómo está explicado. Pero bueno, todo eso lo vamos a salvar en esta clase siempre. Y entonces, recuerden, la unidad 1 entra el EVA 1, EVA 2 y EVA 3, que tiene que ver con células, ¿sí? Y seres vivos. En la unidad dice, sí, chicos, porque tiene distinto orden porque era el del año pasado. Ustedes están viendo las grabaciones del año pasado, ¿sí? Pero olvídense de eso, digamos, los temas son los que les subo. ¿Y todos entienden cómo estoy subiendo las cosas en el campus? Sí. ¿Cómo? Sí, profe. ¿Sí? Sí, sí, sí. Le he desordenado así que esté así, con, digamos, le subo la hoja de ruta, le subo el apunte. Recuerden que el apunte es de varios EVA, ¿sí? Después Yo tienen lo que voy viendo le pongo la tilde para guiarme. Así yo claro. ya sé que ya lo vi a eso. Bien, perfecto lo que hace Joana. Está buenísimo que utilicen el tilde ese que ustedes tienen. ¿Alguien no sabe de qué estamos hablando? Chicos, ¿alguien no pudo ingresar al campus? No sabe. No, no hay problema que lo digan, chicos, porque estamos en las primeras semanas. Me preocuparía más que me lo dijeran casi llegando al parcial. Bueno, otra cuestión sobre esto que estábamos hablando de la conexión a internet y eso. Recuerden que el parcial, ¿sí? Es por internet, ¿sí? Y van a tener 2 horas para hacerlo. Entonces, eh, como es a principio de mes, no sé qué trabaja cada uno o qué, digamos, de dónde sale su dinero, como para que recuerden de tener reservado. O la otra es que si ahora hay varios bares habilitados, podrían ir a algún bar, ¿sí? Para estar seguros de que van a tener internet o cosas así. O la tercera opción, recuerden, no sé a dónde viven ustedes, yo vivo muy lejos de la universidad, vivo en Mercedes, ustedes creo que viven un poco más cerca de la universidad, pero pueden ir hasta la universidad si reservan las computadoras. Fíjense que dentro del campus hay un lugar para reservar computadoras. ¿Sí? Bueno, ahora que ingresó Camila, bueno, voy a volver a repetir. Traten de ser puntuales, porque 12 minutos más tarde hace que haya compañeros que ingresaron a las 9 en punto y están gastando 12 minutos de que la profesora habla y no está dando clases. Bueno, voy a volver a hacer lo mismo que hicimos la otra vez. Voy a mostrar rápidamente el campus, ¿sí? Un minutito nos va a llevar eso. Recuerden algunos de ustedes dejar el micrófono abierto, así me van diciendo si alguien escribe por el chat o si alguien quiere ingresar. Es sincrónico, es decir, con llamada, cámara y demás. Ah, ok, aclaro. No, el parcial es asincrónico, ¿sí? Ustedes van a tener un horario para ingresar, por ejemplo, va a ser seguramente un lunes, creo que es un lunes el primer parcial, no me acuerdo, déjenme mirar. Es un jueves, profe. 9 cae jueves. Bien, entonces, ustedes tienen clase de 10 a 12, van a tener de 10 a 12 para hacer el parcial. Se les va a activar a las 10 y se le va a cerrar a las 12. Capaz que le extendemos un poquito más, capaz que le dejamos 3 horas, dependiendo del tipo de parcial que hagamos. Capaz que se lo abrimos a las 9 y se lo cerramos a las 12. ¿Sí? Es asincrónico.
Ese es el primer parcial. El segundo parcial también es asincrónico y el tercer parcial es oral, chicos. ¿Sí? Así que está bueno que vengan a la clase porque así vamos practicando un poco la oralidad. ¿Sí? Lo que van diciendo, qué cosas están. Es solo conmigo, obviamente. Así que me imagino que para esa época ya habremos entrado en confianza. Profe, le hago una consulta. Sí, Marce. Mariana. Veo que los cuestionarios, tenemos en el apunte, tenemos los cuestionarios. Sí. ¿Eso los vamos a corregir en algún momento antes del parcial para saber si está todo bien? Claro, o... sí. La idea es en una clase de repaso, hacer como un repaso y repasar un poquito esos cuestionarios. Pero, por ejemplo, para eso tienen el grupo de WhatsApp. Si ustedes, supónganse, ustedes querían que veamos algunas preguntas de este cuestionario, les he puesto, profe, para el EVA 3, a mí me interesaría repasar esta pregunta. O me lo dicen ahora, digamos, cuando termino la clase, me dicen, a mí me quedó esta pregunta, como hizo el otro día Camila, que ella no había encontrado un concepto. Bueno, me lo preguntan en la clase de ese EVA. Por eso está bueno que estén al día. Es re importante estar al día en ese sentido. Hoy ya vieron que le subí todo lo del EVA 4, la unidad número 2. No entré al campus todavía, profe. Llevé a los nenes al colegio y vine corriendo y me enchufé, ya no recé. Yo entré hoy. Sí, profe, porque llegaba hasta la unidad. Yo entré esta mañana del EVA 3 y más abajo del EVA 3 no había nada. Lo vi. No, vale. Voy a explicarlo de vuelta. Recuerden que lo más nuevo va arriba, no abajo. Lo más nuevo siempre lo pongo arriba, para que ustedes no tengan que estar bajando y bajando. Lo más nuevo siempre arriba. Lo voy a mostrar. Voy a compartir pantalla. Le hago una pregunta con respecto al examen que usted dijo que es asincrónico. Es asincrónico. Va a ser como los exámenes que tuvimos durante el CPU, que no tengo ni idea, no participo del CPU. Por eso le explico. Nosotros lo realizábamos en una hoja, por ejemplo, sacábamos fotos, lo subíamos a un PDF y lo mandábamos. No va a ser así. Usted va a ser como las actividades que tienen. Ok. Va a ser a completar, va a ser verdadero o falso, multiple choice, arrastrar, cosas así. Es asincrónico, es como las actividades. ¿Sí? Okay. Bueno. Entonces voy a compartir ahora mi pantalla. ¿Recuerden alguno de ustedes? Profe, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí, antes Cami, de que muestre? ¿Sí? Yo tengo un turno médico justo al 9. Tengo para las 12:30. Ah, bueno. Yo lo voy a abrir a las 9. Ah, listo. Sí, yo lo voy a abrir. En caso, ¿nos dan 2 horas o nos dan más para seguramente le demos 3 horas. ¿Sí? Ah, ok. Bien. Gracias, bueno, profe. De nada. Chicos, esta es nuestra solapa. No estoy entrando a la biología general, sino la nuestra, la que dice Comisión 11 y tiene mi nombre. ¿Sí? Tiene una breve presentación. La clase de presentación que tuvimos en la materia, que está buena que algunos la repasen para ver esto del campus. El foro de presentación de ustedes, que todavía no lo volví a revisar, pero faltaban varios de ustedes que se presenten. Acá tiene información importante sobre todo el cronograma. Descárguense el cronograma. Acá, si se descargan el cronograma, hacen un tilde. Acá, tac, hacen un tilde así. ¿Está bien? Bien. Acá están las clases estas, las que son clases de repaso. Acá está el PPT con el que le voy a dar clase hoy. Es muy cortito este PPT, ¿sí? PPT es PowerPoint, chicos. ¿Sí? Después está la clase de repaso de la clase pasada, ¿sí? Del jueves pasado, y el PPT de esa clase. ¿Alguien no entiende esto? ¿Qué voy a subir acá arriba hoy? Voy a subir la clase esta que estoy grabando ahora, en este momento. ¿Entienden? Sí. ¿Todos entienden eso? Sí, profe. Por eso, lo más nuevo, Sí, acá profe. arriba. Esperen que voy a salir porque tenemos una compañera que está tratando de entrar. Ah, ya. ¿Se me fue el compañero? Bueno, no lo veo. Bueno, va de vuelta. Sigo para abajo. Después tienen el material de trabajo. Yo les dije, le pongo lo más nuevo arriba. Ustedes tenían esta unidad, la unidad 1, ¿ven? Y todo hacia abajo, la unidad 1. EVA 1, 2 y 3. ¿Todos de acuerdo? Sí. ¿Sí? Sí. Entonces, acá arriba tenían la hoja de ruta del EVA 1, el apunte, que era el 1, 2 y 3, el apunte. Después tenían la explicación audiovisual del EVA 1, el PPT de ese EVA 1, el PowerPoint de ese EVA 1, la explicación audiovisual
la parte B, el PPT de esa parte B y la actividad. Y así siempre. La hoja de ruta, la explicación audiovisual, el PPT, se divide en dos partes, el PowerPoint y la actividad. Bueno, ¿qué tienen ahora? Arriba de esto, de la unidad 1 para arriba, la unidad 2. ¿Entienden? Siempre acá arriba le aparece lo último. La hoja de ruta del EVA 4, el apunte de la unidad 2, que son varios EVAs, la explicación audiovisual de hoy, del EVA 4, el PowerPoint del EVA 4 y la actividad. ¿Sí? Sí. Sí. ¿Alguien no entendió? La compañera que me dijo que no encontró y no vio nada raro, nuevo. No, sí, lo entendí, pero ya había entrado en la solapa general para ver directamente los videos. Los videos yo igual los cargo, ¿eh? ¿Quién es la persona? Yo me metí hoy a las 8 de la mañana. Yo vuelvo a cargar todo lo que está, chicos, todo lo que está en la página general, los vuelvo a cargar acá. Porque ustedes me dijeron que así les era más cómodo. ¿Sí? Está bien, profe, no hay problema. Bien. No, pregunto si sí entienden. No, entiendo. Ah, bien. Bueno, entonces esta la voy a cerrar. Voy a volver a cosa y voy a dejar de presentar. Bueno, somos re poquitos. La verdad que somos poquísimos. Bueno, están todos durmiendo. Chicos, yo les hago una pregunta. Ustedes se anotaron a la mañana y, digamos, deberían poder a la mañana, porque me resulta extraño que sus compañeros no estén ahora. Marce, te voy a apagar el micrófono porque estás haciendo mucho ruido. ¿Todos pueden a la mañana o es que ustedes piensan que sus compañeros duermen? Se habrá quedado dormido. O Bueno, está por ahí, no sé, cambio de horario de trabajo o algo. Ah, bueno, pero es importante porque si llegamos a volver a la presencialidad, como que nosotros contamos con que ustedes en ese horario ustedes pueden. ¿Queda claro? Bueno, pero eso es una responsabilidad individual de cada uno. Claro. Sí, es una responsabilidad individual de cada uno, pero por ejemplo, para el parcial, ténganlo en cuenta. Digamos, nosotros no le vamos a cambiar el horario. Por eso digo para que lo hablen entre ustedes. Bueno, chicos, voy a pasar a presentar y exponer la clase de hoy muy brevemente. Es una clase bien cortita. Era lo que nos había quedado. Bueno, hoy vamos a repasar el EVA 3, que era célula, procariota y eucariota, y vamos a aprovechar que vamos a ver algo de mitocondria para explicar respiración celular, ¿sí? Y vamos a empezar a hablar sobre el informe de trabajo práctico número 1, ¿sí? ¿Queda claro? Eso es lo que vamos a hacer en esta clase. Les aviso por aquellos que quieren empezar el trabajo práctico, recuerden, leer el trabajo práctico. Y hoy lo que vamos a hacer es hablar sobre el informe del trabajo práctico. Bueno, entonces, vamos a repasar. Esperen que me voy a salir voy a dejar de que ustedes me vean. Debe ser más entretenido que me vean, pero yo sé que cuando empiezo a exponer a veces se me cierra. Ay, chicos, y si se me cierra, avísenme si... que no estoy exponiendo, que me fui. Bueno, ahí va. Entonces, todas las células ya sabíamos que poseen membrana plasmática, ribosomas, material genético y citoplasma. Y todas las células realizan respiración celular. Estas 5 cosas son claves. ¿Todo lo tienen claro? Sí. Bien. Entonces, ahora, ¿cómo se clasificaban las células? ¿Y cuáles van a ser sus diferencias? Teníamos células procariotas y células eucariotas, ¿sí? Cariota significa núcleo. Pro significa antes de. Entonces esto sería, las procariotas son antes de que apareciera el núcleo. ¿Entienden esto? Entonces, obviamente, cuando les pregunte qué características presentan las células procariotas con respecto a las eucariotas, todos me tienen que decir, las células procariotas no poseen núcleo. ¿De acuerdo? Sí. Perfecto. Bueno, eucariota significa verdadero, lo cual significa verdadero núcleo. Quiere decir que las eucariotas poseen núcleo. ¿Sí? Sí. Bien. Y esto está directamente relacionado con el material genético. Porque, piénsenlo así, la célula eucariota, al poseer un núcleo,
es decir, un lugar donde va a estar el material genético, ese lugar va a estar rodeado de una membrana, ¿sí? Entonces el material genético va a estar protegido. A diferencia de la célula procariota, en la eucariota ese material genético está protegido. ¿Y por qué es importante que ese material genético esté protegido? ¿Por qué creen ustedes que es importante? Porque está codificado. ¿Qué es el material genético? A ver. Es como la información. Los genes. Claro. Vendrían a ser los genes. La información del ADN. Bien, vamos de vuelta. ¿El ADN y el ARN son qué? ¿Ácidos? Ácidos nucleicos. Ácidos nucleicos. Perfecto. Entonces, en el ADN se encuentra la información codificada para toda la información que nosotros necesitamos, desde la producción de proteínas, la producción de lípidos, para que nuestros sistemas funcionen. ¿Estamos todos de acuerdo? Entonces, es importante que esté protegido ese material genético, porque entonces esta célula podríamos decir que es un poco más evolucionada, ¿sí? La eucariota es más evolucionada que la procariota, porque lo importante fue protegido. ¿Queda claro? Yo siempre les hago pensar en esto. Imagínense que hay una invasión zombie, ¿sí? Y que la casa de ustedes, ¿sí?, está rodeada, ustedes tienen alrededor de todas las ventanas, tienen rejas, ¿sí? Bueno, entonces los zombies nunca van a poder entrar y comérselos a ustedes. Bueno, imagínense al núcleo como eso, ¿no? En cambio, en la célula procariota, esos zombies podrían romper la ventana e ingresar. Pero como hay rejas acá, como hay un núcleo, no pueden, ¿sí? Esto es como para que les vayan quedando grabados así cosas y piensen cuál es la función del núcleo. Bien, entonces, si yo miro la célula procariota con respecto a la eucariota, acá la tienen a la derecha y a la izquierda tienen la eucariota. Si yo miro la procariota, es más pequeña que la eucariota, pero presenta algunas particularidades. Una posee una membrana plasmática, al igual que la célula eucariota. Eso es lo mismo. ¿Cuáles son las particularidades? Que la célula procariota, como todos los organismos procariotas son unicelulares, necesitan estar protegidos por fuera. Entonces, todos van a tener una pared celular y una cápsula, ¿sí? Esa es una principal característica de la célula procariota. Recuerden, todos los organismos son unicelulares, aquellos que están formados por la célula procariota, y después de la membrana plasmática poseen una pared celular y una cápsula, ¿sí? Entonces, la célula de alguna manera está más protegida. Esto tiene sentido porque al ser organismos unicelulares, imagínense si yo dejo una bacteria arriba de la mesada, o la dejo afuera, en el jardín. ¿Qué cosas le pueden suceder? Es una célula nada más. Buenas. ¿Hay alguien? ¿Qué cosas les puede suceder? Vamos, vamos. ¿Qué le podría suceder? Por ejemplo, les dan los rayos del sol, ¿sí? Si le dan los rayos del sol, ¿no se podría deshidratar? Recuerden que el 85% se degrada. Es agua. Se degrada. Bien. Claro, podría deshidratarse, no degradarse, ¿eh? Ojo ahí. Porque la luz del sol no calienta tanto como si la estuviera hirviendo. ¿Queda claro? Sí. Entonces, lo importante de eso es que tenga una pared celular y una cápsula que evite la degradación de la membrana plasmática y evite la evaporación de agua. Como las suculentas cuando no las regamos. Exactamente, así. Bueno, pero acá imagínate que es una sola célula. Bueno, otra característica que tienen las células procariotas es que obviamente ya dijimos no tiene núcleo. Entonces el ADN va a estar libre en el citoplasma, ¿sí? Está libre. Y además va a estar en una región que la llamamos nucleoide, pero puede ser en cualquier región del citoplasma, ¿sí? Pero está libre, acá no hay nada que la proteja a este. Otra característica es que tiene un ADN circular, una sola molécula de ADN circular. Y que tiene ADN extracromosómico. Esto es un cromosoma y el ADN extracromosómico son los plasmas. En cambio, la célula eucariota tiene un núcleo, ¿sí? Donde está el material genético. Tiene organelas, ¿sí?
tiene sistema de endomembranas y ya vamos a ver que algunas van a tener pared celular y otras no. ¿Esto queda claro hasta ahora? Sí. Bien. Sí. Acá está como un resumen. ¿Qué cosas son muy importantes de la célula procariota? Tiene una sola molécula de ADN circular. Tiene plásmidos, quiere decir ADN extracromosómico, que tiene otra información diferente a la del cromosoma. Y tiene estructuras que protegen la membrana celular. Muchas de las células también tienen flagelo, fimbrias, ¿sí? Y cilios, porque como son unicelulares, algunos deben desplazarse. Por el otro lado, la célula eucariota posee núcleo donde están protegidas las moléculas de ADN lineal. ¿Escucharon lo que dije? Moléculas de ADN lineal. Acá teníamos una sola en la célula procariota y acá tenemos varias en la célula eucariota. Otra característica es que tienen organelas, que acá no tenemos organelas en la célula procariota. Otra característica es que Profe, sí. Profe, hay una perdón, compañera me están que se la pidiendo puede- para entrar a la clase. Para entrar a la clase. Ahí está. Ahí lo vi. Perfecto. Pero no había entrado, ¿eh? Yo los dejo entrar, pero sí. Cuando entren. A ver, ahora vamos. Bien, sigo. Hasta ahí van organelas, ¿sí? Cuando hablemos de cloroplastos, mitocondrias, lisosomas, todo eso son organelas. ¿Queda claro eso? Acá no hay organelas. Bien, después tiene un gran citoesqueleto, como si fuera un esqueleto de proteínas que se arma y se desarma, ¿sí? Imagínense como esos muñecos que ustedes pueden armarle los huesos y desarmárselos. Bueno, la célula tiene un gran citoesqueleto. Y tiene un sistema de endomembranas, ¿sí? Endo es adentro, chicos. Endomembranas. ¿Entendieron las diferencias hasta ahí? Sí. Perfecto. Sigo, esperen que me... Hasta ahora esto es importante. Bueno, y esto sí es muy importante. Los organismos formados por la célula procariota son todos unicelulares. Los organismos formados por la célula eucariota son unicelulares o multicelulares, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué organismos forman a la célula que están formados por célula procariota? ¿Qué organismos están formados por célula procariota? Vamos. Las plantas. Las bacterias. No, las plantas son unicelulares. ¿No las ven? Los seres vivos. Las bacterias. Las bacterias. Chicos, a ver, los seres vivos tienen que estar formados por células. Estamos todos de acuerdo. Yo les pregunto, ¿qué organismos están formados por célula procariota? Organismos unicelulares. Un compañero ahí dijo las bacterias. Perfecto. Bacterias y arqueas. ¿Quieren? Lo vamos a anotar acá. Bacterias y arqueas. Van a ser organismos unicelulares. ¿Queda claro eso? No se ven. Nuestra compañera que dijo plantas tiene que pensar que son multicelulares. Se ven. Para ver a las bacterias de las arqueas, lo que tengo que hacer es agarrar el microscopio. ¿Sí? ¿Sí, compañera? No sé quién lo dijo, lo de las plantas. Bueno, Sí, sigo. ya entendí. Bien. ¿Nosotros qué somos? ¿Unicelulares o multicelulares? Multicelulares. Multicelulares. Perfecto. Entonces vamos a estar formados por la célula eucariota. Eucariota. Perfecto. Los hongos, ¿los puedo ver? Sí. Bien, hay de los dos Algunos. tipos, los que veo y los que no Claro. veo. Por ejemplo, si el fin de semana amasaron, seguro usaron levaduras. Sí. Bien, las levaduras son unicelulares. Las ven porque te las venden en una masa. ¿Sí? Claro. Claro, pero son, sí, digamos, si yo rompo esa masa, ¿sí? Ese, ¿cómo le dicen? Ese bloque, voy a ver que son unicelulares. Después hay otros hongos que son multicelulares, los champiñones, las gírgolas, todos esos son multicelulares.
Y hay algunos organismos que, por ejemplo, podemos encontrar en una zanja, que se llaman protistas, que algunos son multicelulares y otros son unicelulares. Por ejemplo, las algas. Las algas son protistas, ¿sí? Y tengo de 2 tipos de algas. Las que puedo ver, que son enormes, que las están en el océano, y las que son algunas pequeñitas, unicelulares, que están en la zanja, por ejemplo, ¿sí? Bien. Hablamos del sistema de endomembranas. ¿Cómo está constituido el sistema de endomembranas? Está constituido por la membrana del núcleo, ¿sí? El núcleo, recuerden que es un lugar, un espacio físico donde va a estar el ADN. El retículo endoplasmático rugoso, que lo llamamos rugoso porque, ¿qué tenía? ¿Por qué lo llamábamos rugoso? ¿Qué tenía? Porque estaba así como arrugadito. ¿Cómo? ¿Qué había en el retículo endoplasmático rugoso? Ribosomas. Ribosomas. Los ribosomas, bien. Acuérdense que el retículo endoplasmático rugoso se le llama rugoso porque tiene adosados ribosomas. Entonces, cuando los vemos desde el microscopio, lo que vamos a ver son las membranas y como arriba pequeños puntitos. Y por eso le decimos rugoso, ¿sí? Y acá se produce la síntesis de proteínas. Ahora, imagínense, ¿se acuerdan que el otro día hablamos de la membrana plasmática? Bueno, ¿se acuerdan que en la membrana plasmática había proteínas? Sí. ¿Sí? Sí. Bueno, entonces, ¿cómo llega una proteína que fue sintetizada acá en el retículo endoplasmático rugoso a la membrana plasmática? Va a llegar por vesículas de transporte, ¿sí? Que van a ir desde el retículo endoplasmático rugoso o el liso. Acá en este dibujo falta el retículo endoplasmático liso, que es liso porque no tiene ribosoma, justamente. Ah, está acá, chicos, perdón, está dibujado como en marroncito. El retículo endoplasmático liso se encarga de la producción y de síntesis de lípidos también. Entonces, todo eso, imagínense que a esta proteína que se produjo acá, hay que hacerle alguna modificación. Eso se llama una modificación post-traduccional. Y la clase que viene vamos a hablar de eso, de la síntesis de proteínas. Bien, esa modificación se hace en el aparato de Golgi, que también es unos sacos aplanados, ¿sí? Que se encarga de eso, de la síntesis, el almacenamiento y el empaquetamiento de proteínas y lípidos. Y después desde acá pueden salir algunas vesículas secretoras que van a llevar, por ejemplo, la proteína o los lípidos hacia la membrana plasmática. ¿Recuerdan por qué está constituida la membrana plasmática? Por lípidos. Por lípidos, como los fosfolípidos, ¿qué más? Colesterol, ¿qué más? Esteroles, proteínas. Sí, esteroles, proteínas. Carbohidratos. Y los hidratos de carbono. Los hidratos de carbono, ¿hacia dónde van a estar mirando siempre? Hacia afuera. Hacia afuera, ¿se acuerdan? Hacia afuera de la célula, formando el glucocáliz, recuerden. ¿Y se acuerdan qué función tenían? ¿Recuerdan? Fuente de energía celular, ¿puede ser? No, pero en la membrana. ¿Cuál era la función? De los azúcares. Le dan rigidez, ¿no? No, otra cosa, ¿se acuerdan? ¿Por qué estaban mirando hacia afuera? Selectividad. ¿Cómo? ¿No era selectividad? No, no era selectividad. No, porque tienen cabezas polares y eso hace No, ¿se acuerdan que tiene que ver con la comunicación entre las células? El glucocáliz y los azúcares tienen que ver con la comunicación entre las células. Que esta célula que está acá sepa que hay otra célula al lado, ¿sí? Esa es la función en la membrana plasmática. Ahora, si yo meto glucosa acá adentro, sí, es como un compañero dijo, energía, ¿sí? Esas son otras cosas. Pero yo me estaba refiriendo a la membrana plasmática. Bueno, entonces, importante que la célula eucariota tenga sistema de endomembranas y la procariota no lo tenga. Además, la célula eucariota tiene organelas. Yo voy a elegir solo la mitocondria para explicarles. Obviamente ustedes pueden leer cuál era la función del lisosoma, del peroxisoma. Todo eso está en el apunte. Pero me voy a parar específicamente en la mitocondria porque quiero que entiendan cómo está formada. Y quiero que entiendan la teoría endosimbionte. Las mitocondrias, al igual que los cloroplastos, tienen ADN circular adentro, ¿sí? Y también tienen plásmidos, el ADN extracromosómico.
están formados por una matriz, que es esta que está en rosita acá, ¿sí? Esto es la matriz, y por dos membranas, una membrana externa y una membrana interna que se pliega. ¿Todos entendieron esto? ¿A qué le recuerda la mitocondria? Así como la están viendo. Le estoy diciendo. A una papa. A una papa. No, pero estoy hablando de las células. Si yo miro la mitocondria, ¿a qué le recuerda más? ¿A una célula procariota o a una célula eucariota? A una procariota. Fíjense, tiene ADN circular y tiene una doble membrana. ¿Sí? Algo muy parecido, ¿se acuerdan que les dije que la célula procariota tiene una membrana plasmática y después tiene una pared celular y una cápsula? Bueno, ¿qué es lo que se cree? Se cree que la mitocondria y los cloroplastos o los plástidos, ¿sí? Eran células procariotas que se metieron adentro de otras células, ¿sí? Y entonces originaron a la célula eucariota. Eso es la teoría endosimbionte. ¿Entienden eso? Entonces, mitocondria y cloroplastos van a tener la particularidad de tener ADN. Son organelas que tienen ADN propio. ¿Queda claro? Aparte de, digamos, en las células eucariotas voy a tener mitocondrias o plástidos que van a tener ADN propio fuera del ADN extracromosómico. Del ADN cromosómico. ¿Entienden eso? Si yo les pregunto, por ejemplo, la célula eucariota, indique en qué lugares la célula eucariota posee ácidos nucleicos. ¿A dónde me dirían ustedes? En forma de ADN, le voy a decir. En forma de ADN. Olvídense del ARN. En forma de ADN. ¿Qué me van a responder? En la mitocondria y en los plásmidos. ¿Y qué más? ¿En dónde más la célula eucariota tiene? En el núcleo. En el núcleo. Ustedes me van a responder. La célula eucariota tiene ADN en el núcleo celular, en las mitocondrias, y si fuera una célula, por ejemplo, vegetal, va a tener plásmidos, ¿sí? Y en los plásmidos. ¿Estamos de acuerdo? Si le pregunto, ¿dónde se encuentra el ADN en la célula procariota? ¿Qué me van a responder? En el ribosoma está esparcido, ¿no? ¿Ribosoma? En el citoplasma. En el citoplasma. Y ustedes me van a decir, la célula procariota tiene ADN en el citoplasma y presenta dos tipos de ADN. El ADN cromosómico, que es una molécula circular grande, y el ADN extracromosómico, que son los plásmidos. ¿Sí? ¿Entendieron la diferencia? ¿Hay alguien que se perdió? Profe, me surgió una pregunta. Sí. Entonces, o sea, ¿los cromosomas están en ambas células? Vamos de vuelta. La célula procariota tiene un solo cromosoma. Uno solo. ¿Sí? Cuando yo desarmo ese cromosoma es circular. Ese ADN es circular. En cambio, por ejemplo, nosotros, los seres humanos, ¿cuántos cromosomas tenemos? 21, ¿puede ser? No. 32, algo así. No, 46 tenemos, chicos. 46 tenemos, ¿sí? 46 cromosomas en nuestras células somáticas. En nuestras células sexuales, ¿cuáles serán nuestras células sexuales? X y Y era. No, pero células sexuales, no cromosomas, células sexuales. El óvulo y los Espermatozoides. Exactamente, óvulos y espermatozoides. En nuestras células sexuales tenemos 23 cromosomas. ¿Sí? En nuestras células somáticas del resto del cuerpo tenemos 46 cromosomas. Eso lo vamos a ver cuando veamos mitosis y meiosis. Bueno, entonces, ¿todos entendieron la mitocondria? Esta particularidad que tiene doble membrana, tiene ADN circular, tiene una parte que se llama matriz mitocondrial, que es la parte de adentro, y un espacio que se llama espacio intermembrana o intermembranoso, que es entre las membranas. ¿Todos estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Sí? Sí. Bien. Sí. Vamos a ver rápidamente qué diferencias había entre una célula animal y vegetal ahora. Recuerden, dominio eucaria, formado por célula eucariota.
quiénes son los seres vivos en el dominio Eucaria. Díganme qué reinos había dentro del dominio Eucaria. Animal, Sí, vegetal, sí, Arquea, no, Eucaria. virus, No, virus no son seres vivos. Ya lo dijimos la clase pasada. Los champiñones, ¿qué son? hongos. Hongos. Me falta uno, que son los protistas. No, o algunos las algas. por los protistas, sí. Bien, entonces tenemos dentro del dominio Eucaria, ¿sí? Los Dominio- protistas, profe, me quedó esa pregunta la otra vez. ¿Qué son los protistas? Por ejemplo, Por ejemplo, las algas son protistas, ¿sí? Pero dentro de los protistas hay, yo le llamo el reino basura. Es más, ese reino ahora ya se ha dividido en 8 reinos. ese es el que no se movía, ¿no? El que tenía vida y se No, movía. hay de todo. No, hay de todo. No, ¿a qué te referís cuando que no se movía? Por ejemplo, las esponjas de mar. No, esos son animales. Ah, Las esponjas de mar son animales, ¿eh? Son animales invertebrados, que son justo sésiles. Pero las medusas, ¿qué son? A ver, las medusas, ¿qué son? Las medusas, ¿saben lo que es una medusa? Invertebrado. ¿Sería un protista? No, es un animal. Invertebrado. Es un animal invertebrado. Bien. A ver, ¿una vaca qué es? Vertebrado. un animal vertebrado. Un animal vertebrado. ¿Una ballena qué es? Animal vertebrado. Un animal vertebrado. Ajá. Bien. ¿Una víbora? Un animal invertebrado. Bien. A ver, algo difícil. ¿Un grillo? Vertebrado. No es vertebrado. Usted lo pisa y hace por fuera. La cucaracha hace todos esos son invertebrados, ¿sí? Ojo con confundirse en dónde estamos. Los protistas son algunos seres vivos que cuando veamos el reino en sí, hay de todo. Hay unicelulares, hay multicelulares, hay fotosintéticos, hay heterótrofos. Yo le llamo el reino basura porque todo lo que no supieron a dónde meterlo, lo metieron ahí, ¿sí? No es que sea un reino basura, sino que todo lo que no sabían cómo clasificarlo, lo metieron en el reino protista. Las algas no son vegetales. ¿Queda claro? No son vegetales. Nancy está levantando la mano, profe. Bueno, Nancy, habla porque no te veo yo. No, me confundí, perdón. Ah, bien. Bueno, entonces ahora vamos a estudiar dentro del dominio Eucaria la diferencia entre dos tipos de células del reino animal y del reino vegetal, ¿sí? A los hongos y a los protistas, hongos y protistas van a tener similitudes y diferencias con ambos de estos. ¿Entendieron lo que dije? Estamos estudiando como los extremos de las células. Dentro del dominio Eucaria, todos son células eucariotas, vamos a ver diferencias y similitudes entre la célula animal y vegetal. Pero piensen que la célula animal y vegetal están como en los extremos, ¿sí? Y el dominio, el reino hongos y el reino protista como en el medio. Va a tener cosas parecidas a los vegetales y parecidas a los animales, ¿sí? ¿Entendieron lo que dije? ¿Los digo de vuelta? Sí, profe, ¿lo puede explicar de vuelta? Bien. Sí, por favor. Vamos a estudiar ahora las diferencias y similitudes entre la célula animal y la célula vegetal. Ambos tipos de células pertenecen al dominio Eucaria. Si pertenecen al dominio Eucaria, ¿por qué tipo de célula están formados? Eucariota. Exactamente. Eucariota. Bárbaro. Los hongos y los protistas también pertenecen al dominio Eucaria. Quiere decir que también van a estar formados por la célula eucariota. Pero los hongos y los protistas van a tener algunas similitudes con la célula vegetal y algunas similitudes con la célula animal. Si yo tuviera que colocarlos, los colocaría acá en el medio. ¿Entienden? Porque hay cosas que comparten con esta y cosas que comparten con esta. ¿Entienden? A los hongos y a los protistas los pondría en el medio. Y estos son extremos, como que esta y esta presentan muchas diferencias que son fáciles de estudiar. ¿Ok?
¿Queda claro hasta ahí? Sí. ¿Sí? Sí. Entonces, como ambas células, en este caso, son células eucariotas, ¿qué es lo que van a tener? Núcleo. Núcleo, perfecto. Van a tener un núcleo y en un lugar donde van a estar los cromosomas se llama nucleolo. ¿Estamos hasta ahí? Van a tener un sistema de endomembranas que está formado por el retículo endoplasmático rugoso, el retículo endoplasmático liso, el complejo de Golgi, los lisosomas, los peroxisomas y pequeñas vacuolas. ¿Estamos hasta ahí? Bien. Todos van a tener una membrana plasmática. La membrana plasmática es algo común a todas las células, tanto eucariota como procariota. ¿Estamos? Van a tener organelas como la mitocondria, tanto animal como vegetal. ¿Sí? ¿Todos quedaron de acuerdo? Y citoplasma, todas las células poseen citoplasma. ¿Recuerdan las 4 características que son comunes a todas las células? El citoplasma es una de esas características. Ambos tipos de células tienen peroxisomas y ambos tipos de células, en realidad todas las células, tanto procariota como eucariota, tienen ribosomas. ¿Hasta ahí estamos? ¿Todos entendieron eso? Sí. Sí, profe. Bien. Ahora vamos a ver diferencias. Todo lo que está en el medio acá son similitudes. Obviamente similitudes asociadas a la célula eucariota. ¿Bien? Ahora veamos las diferencias. Los organismos vegetales del reino vegetal son autótrofos o heterótrofos. Pueden ser ambos. ¿O no? No, autótrofos, los vegetales. Bien. Sí, autótrofos. ¿Sí? ¿Pueden ser ambos o no, compañera? No. No, yo creo que no. No, no son ambos, son autótrofos. Todos los seres del reino vegetal son autótrofos, todos. Producen su propio alimento en un proceso que se llama fotosíntesis. ¿Queda claro eso? Bien. Entonces, las diferencias que vamos a ver en la célula vegetal está directamente asociado con eso. Bien, mientras tanto, en la célula animal ¿son autótrofos o heterótrofos? Heterótrofos. Bien, entonces las diferencias que veamos va a estar asociado con la nutrición. Veamos. Díganme, respóndanme esta pregunta. ¿Llueve todos los días? No. No llueve todos los días. Entonces, ¿cómo las plantas consiguen su agua? Porque los animales lo hacen fácil. Cuando tienen La sed, retienen. Exactamente. La almacenan, la retienen. La retienen cuando llueve, la retienen cuando las regamos. En ese momento retienen el agua. ¿En dónde retienen el agua? En una gran vacuola, ¿sí? Una sola, casi siempre. La célula vegetal tiene una sola gran vacuola que ocupa casi el 80% de la célula. ¿Sí? Piensen como una gran piscina, eso. Entonces, lo que hace es cuando llueve o cuando las regamos, almacenan agua en esa gran vacuola. Esa es la primera diferencia que va a tener. En cambio nosotros, los animales, cuando tenemos ganas de tomar agua, cuando tenemos sed, vamos y tomamos agua. ¿Entienden? Eso es una gran diferencia. Las plantas no pueden movilizarse para buscar agua. Sí lo hacen de alguna manera con sus raíces, pero no es que pueden crecer 1 metro sus raíces para buscar agua. No pueden hacer eso. ¿Queda claro? Entonces la primera diferencia es una gran vacuola en donde almacenan agua y nutrientes. La segunda diferencia es que como son autótrofos, necesitan crecer en altura ¿para qué? Para buscar el sol. Para buscar la luz del sol, perfecto. Como necesitan crecer en altura, ¿vieron que yo les dije que se tocaran el brazo el otro día, que somos medios blanditos los animales? Bueno, las plantas no pueden ser blanditas porque si no quedarían al ras de la tierra. Necesitan llegar hasta el sol. Entonces, para tratar de llegar hasta el sol, necesitan que sus células por fuera sean rígidas, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tienen? Una pared celular. Si bien tienen su membrana plasmática, como ya habíamos visto, luego, después de la membrana plasmática, van a tener una pared celular, ¿sí? Todas las plantas van a tener una pared celular de celulosa. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, eso les va a permitir crecer en altura. Y la tercera diferencia, que es muy importante, es la presencia de los plástidos. Porque, por ejemplo, en los cloroplastos se lleva a cabo la reacción de fotosíntesis, ¿sí? Por la cual se produce su alimento.
En cambio, los seres humanos, que somos animales, no tenemos cloroplastos, porque nosotros somos heterótrofos. No necesitamos esa organela. ¿Entienden eso? ¿Entienden las grandes diferencias? Sí. Sí. Bien. Una gran vacuola, la pared celular y los plástidos. ¿Sí? Esas son las diferencias. Mientras tanto, en la célula animal vamos a ver muy pequeñas vacuolas, ¿sí? Que cumplen otra función, no almacenan agua, ¿sí? Son más reservas de energía, reservas de glucosa, pero son pequeñitas. Y otra diferencia sumamente importante son unas proteínas que se llaman centriolos que participan en la división celular. Eso no lo tenemos en las células vegetales. Otra diferencia importante, que no me quiero olvidar de decírsela, es que nuestras células, las células de los animales, ¿se acuerdan que, como dijimos hoy, están en contacto unas con las otras por la membrana plasmática, a través del glucocálix? ¿Todos recuerdan eso? Vuelvo a repetir. Sí. ¿Sí? Recuerdan que por fuera de la célula eucariota, sobre todo animal, en hongos y protistas, vamos a tener el glucocálix. Entonces, esta célula, vas a ver que acá al lado hay otra célula, y así sucesivamente. Bueno, ¿qué sucede en los organismos vegetales? Lo que sucede es que la pared celular, ¿sí?, no permite que la membrana plasmática esté en contacto con la otra. Entonces, lo que van a tener son unos poros que se llaman plasmodesmos, que van a hacer que se comunique una célula con la otra. ¿Sí? ¿Entendieron esas diferencias? Bien, ahora les voy a preguntar. Los hongos. Cuando ustedes tocan un hongo, ¿se deshace, es blandito o es medio rígido? Es blandito. Es blando. ¿Es blando? Es ¿Nunca patearon hongos? rígido. ¿Nunca patearon hongos? ¿Nunca salieron después de la lluvia a patear hongos, chicos? Los hongos son medios rígidos. Obviamente son blandos, pero para cortarlos ustedes, los tienen que cortar con un cuchillo, por ejemplo, los champiñones. Sí. Bueno, eso es porque ellos también tienen una pared celular. Es de otro material que se llama quitina, pero también tienen pared celular. Entonces, de similitud entre la célula vegetal y las células hongos, por ejemplo, está la pared celular. Pero los hongos no tienen una gran vacuola, porque son heterótrofos. Entonces van a tener vacuolas pequeñas y centriolos. ¿Entienden lo que les decía que estuvieran acá en el medio los hongos? Bueno, porque comparte, que tengan una pared celular, aunque es de otro material, pero comparte también de tener centriolos. ¿Sí? Estos son dos tipos de células eucariotas, la animal y la vegetal, que son extremos de un mismo tipo celular, que es la célula eucariota. ¿Entienden eso? Silvia, Sí. que hoy decía que en el apunte esto no estaba. Sí, profe, entiendo. ¿Ahora lo entendiste? Bien. Sí. Entonces, yo ahora les voy a hacer una pregunta. ¿Qué similitud encuentran ustedes entre la célula vegetal y una célula procariota? Similitud. A ver si alguien se da cuenta. La membrana plasmática. Bien, una es la membrana plasmática. Lo otro, había 4 cosas que tenían que ser iguales. ¿Cuáles eran? Que las dos tienen núcleo. Nucleoide. No. Una tiene nucleolo y la otra tiene nucleoide. No puede ser porque una tiene núcleo y la otra no tiene núcleo. Así que esa no es una similitud. Las 4 características. Citoplasma. Citoplasma. El material genético. Sí, ¿qué más? Hay material genético, no decimos en dónde. La pared celular. Viene ahí una compañera. Esperen, primero vamos a nombrar las 4 cosas que tenían que tener en común. Las 4 cosas en común eran el citoplasma, la membrana plasmática, el material genético y los ribosomas. Eso van a tener en común la célula eucariota y la procariota. Acá la compañera se acaba de dar cuenta que hay algo que también tienen en común la célula vegetal y la procariota, que ambas tienen pared celular. Si bien son de materiales totalmente diferentes, ¿sí? En las bacterias, en todos los procariotas es de peptidoglucano, esa pared celular, y en la célula vegetal es de celulosa, ambas tienen una pared celular que las protege por fuera. ¿Entendieron eso? Las 4 características que nombramos, citoplasma, membrana plasmática, material genético y ribosomas,
tiene que estar sí o sí en todas las células. Sí o sí en todas las células. Pero yo les pregunté qué tenían en común la célula vegetal con la célula procariota. Me tendrían que haber nombrado esas 4 cosas y darse cuenta que ambas células tienen pared celular. Una quinta cosa. ¿Entendieron? Sí. Sí. Perfecto. Bueno, hay una compañera que quiere entrar ahora. Bueno, ya. Casi con esta parte terminamos. ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Hasta ahí todos entendieron? ¿Alguien tiene dudas? ¿Alguien tiene dudas? No, profe. Bueno, les doy un ejercicio más. Si yo les digo, ¿puedo observar al microscopio el complejo de Golgi? ¿Sí? Y yo tenía 3 muestras que se me mezclaron. ¿Sí? Tenía una célula de un hongo, una célula de una bacteria, o una bacteria porque son unicelulares, y una célula de una arquea. ¿Qué tipo de células estoy observando? ¿Repito? La bacteria y la arquea son procariotas. Y el hongo es eucariota. Claro. Bien. Entonces, ¿quién tiene complejo de Golgi? Las dos. No, la eucariota. Solo la eucariota tiene complejo de Golgi. Sistema de endomembranas, solo las eucariotas. Sistema de endomembranas, solo las eucariotas. Y yo nombré, les vuelvo a repetir lo que nombré, hongo, una célula de un hongo, una levadura, por ejemplo, una bacteria y una arquea. ¿Cuáles de esas 3 tienen? Los hongos, nada. El hongo. Solo el hongo. ¿Sí? ¿Entienden esto? ¿Seguro? Sí. Sí, profe. Bien, buenísimo. Ahora les pregunto, observo una mitocondria y yo en la muestra tenía una porción de un animal, una porción de un vegetal y de una bacteria. ¿Qué estaré mirando? Animal. Una compañera dice animal. Repito, repito las 3 muestras. Tenía una porción de un animal, una porción de una planta y una bacteria. 2 eucariotas y una procariota. ¿Cómo? No. 2 eucariotas y una procariota. Exactamente, eso es lo que tengo hasta ahora. Pero ¿en cuál veo la mitocondria? En las 3. En la célula animal. Animal, no, el vegetal también. En el vegetal también. Ojo ahí, las 2 son eucariotas. Las mitocondrias están en todas las células eucariotas. ¿Sí, chicos? ¿Vamos bien o están muy perdidos? No, repito, yo tenía una porción de un animal, una porción de un vegetal y una bacteria. ¿Sí? Entonces, ambas células, una es animal y la otra vegetal, pero las 2 tienen mitocondrias. Las 2 tienen organelas, ¿sí? Características, organelas. ¿Sí o no? Sí. ¿Sí? Bien. Sigamos. Bueno, acá les dejo un gran resumen. Recuerden que estos 2 tipos de células son extremos, una animal y otra vegetal. A esta le pusimos un flagelo, pero olvídense de este flagelo. Para algunas células animales, por ejemplo, el espermatozoide tiene flagelo, pero este flagelo olvídenselo. Acá están las diferencias muy marcadas entre una y otra, los tamaños, ¿sí? Cómo están rodeadas, ¿sí? Estas se las dejo para que les sirva a ustedes para estudiar. Bueno, tenían estas preguntas, que son las únicas que me parecen más complicadas, no me parecen difíciles, en el EVA 3. Decía, las células procariotas se diferencian de las eucariotas. La procariota de la eucariota. Seleccione una o más de una. Por poseer ribosomas, por poseer membrana plasmática fosfolípida, por no contener organelas citoplasmáticas, por poseer nucleoides sin ADN contenido en una membrana. ¿Cuál creen por no que poseer organelas citoplasmáticas? ¿Alguien piensa otra cosa? Para mí es la D. La Bien. D última también. La D y la C. Exactamente, las respuestas son la C y la D, chicos. Las procariotas no contienen organelas citoplasmáticas y su ADN no está dentro de un núcleo, sino en un nucleoide. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Sí? Bien. Vamos a repasar las 2 primeras, la A y la B. Dice, poseer ribosomas. ¿Quiénes tienen ribosomas?
Las dos. Las Los dos. dos tipos de célula, tanto procariota como eucariota. Perfecto. Poseer membrana plasmática fosfolipídica. Las dos tienen. Las dos dos. tienen. Perfecto. Y si dijera poseer un sistema de endomembranas, Solo aquí la me- eucariota. Solo la eucariota. Solo eucariota. Perfecto. Bien. Abajo dice, las células vegetales se diferencian de las células animales por poseer. Seleccione una o más de una. Mitocondria y vacuola central y lisosomas, mitocondrias, vacuola central, cloroplastos y pared celular. ¿Puede haber dos opciones también? Sí, dice La seleccione D y una la o más E. de una. La La- D, Y la E para mí. exactamente, tienen una vacuola central, una gran vacuola, que ¿qué hacían en la vacuola? Las plantas. Almacenaban agua. Tenían el agua. Almacenaban Exacto. agua. Bien, tienen cloroplastos, ¿qué hacían en los cloroplastos? La fotosíntesis. La Exactamente. fotosíntesis. Y tienen pared celular. ¿Por qué? ¿Para qué le sirve la pared? Para ir Para para comunicarse con las otras, No. ¿no? ¿Para qué Es le lo sirve? del ejemplo que van hacia el sol, que tienen que crecer para arriba. Eso, para que le sirvan de soporte para crecer hacia arriba. ¿Estamos de acuerdo? ¿Todos entendieron Sí. eso? Esto eran las... Profe, una pregunta le voy a hacer. ¿Sí? Hablando de, o sea, justamente de esto, soporte y sostén, ¿son lo mismo? En ese caso, como lo estamos expresando, sí. Ah, ok. Soporte y sostén como si fuera el esqueleto. Te sirve Ah, soporte. ¿Por qué soporte? Porque los músculos van a estar inmersos o enganchados de ellos. Y de sostén, porque va sosteniendo uno arriba del otro. Ah, listo. ¿Entendés la gracias. diferencia? Ojo, Sí. ¿para qué lo estamos usando? Como lo estábamos usando en los vegetales, tiene el mismo sentido. Pero si lo usamos en los animales, no tiene el mismo sentido. ¿Sí? Ah, listo. Sí. Bien. Gracias. Nada. Bueno, chicos, vamos a ver un poco de respiración celular, que era un tema del EVA 2, pero no lo quería tocar hasta que no viéramos mitocondria. ¿A todos les quedó claro mitocondria? ¿Sí o no? Sí, profe. ¿Quién tiene mitocondrias? Las células animales y vegetales. No. Los eucariotas. Ajá. ¿Los hongos no tienen mitocondrias? Sí. Entonces la respuesta es... Ah. Eso, chicos, Eucariotas. táchenlo del apunte, que está mal en el apunte. Cuando habla de mitocondria empieza diciendo, tanto las células animales como vegetales tienen mitocondrias. Táchenlo y pongan, todas las células Las eucariotas. eucariotas tienen mitocondria. ¿Sí? Eso es importante. Cuando habla en el apunte de mitocondria, está incorrecto como está expresado. Bien. Pero pregunto, la célula procariota no tiene mitocondrias, ¿no? No. No. ¿Pero hace respiración celular? Sí. Sí. Eso es muy importante. Todas las células hacen respiración celular. ¿Qué entendieron que era la respiración celular? No entendí. La verdad, profe, que no lo entendí nada yo, la de la No entendiste respiración nada. celular. ¿Y No, alguien no la entendió entendí. o qué pensó que era la respiración celular? La leí, la releí todo, pero no la llegué a entender. Está bien, pero no importa. ¿Alguien entendió de qué se trata la respiración celular? ¿Puede ser que tenga que ver con la aeróbica o anaeróbica? No, no tiene que ver con eso. Porque yo me quedé ahí también, en la 15 y en la 16. Es como que me quedé con la duda. Profe, Bien. ¿puede ser que a través de cualquier tipo de respiración obtienen energía? Ahí o algo así? vamos, se trata de eso, de obtener energía. Perfecto, de obtener energía. Lo que vamos a explicar es la respiración celular en presencia de oxígeno. ¿Es aerobia o anaerobia en ese caso? Aerobia. Aerobia es de oxígeno, ¿sí? Anaerobia es sin oxígeno. ¿Estamos de acuerdo? Sin presencia de oxígeno. Lo que vamos a explicar es la obtención de energía, ¿sí? En presencia de oxígeno. Bien, yo la clase pasada les hablé de un nucleótido, ¿sí? ¿Se acuerdan que era un nucleótido? ¿Los monómeros de qué? ¿De los ácidos? Los ácidos nucleicos. Exactamente, los ácidos nucleicos. Un nucleótido en particular que tenía 3 grupos fosfato, que era la molécula de energía. ¿Cómo se llamaba? ATP.
ATP, adenosin trifosfato. Bien. La A de adenosin, que era una base nitrogenada. Exactamente. Tri, porque tiene 3 grupos fosfatos. Era un tipo particular de nucleótido que no forma parte de los ácidos nucleicos como ADN y ARN, pero que es la molécula energética que todos los seres vivos utilizamos, el ATP. ¿Todos entienden eso? ¿Sí? Sí. Sí. Perfecto. Entonces, respiración celular, le ponen un igual ATP. ¿Sí? Energía. Entre paréntesis ponen energía. Es eso. ¿De dónde sacamos la energía? Bien. Entonces, en las células eucariotas, este proceso sucede en 2 partes. En el citoplasma y en la mitocondria. En las células procariotas, como no tienen mitocondria, va a suceder en el citoplasma y en los pliegues de la membrana plasmática. ¿Quedó claro? Repito. Todos los organismos, Sí, por favor. Sí, todos los seres vivos realizan respiración celular. Aquellos que están formados por células eucariotas va a suceder en 2 partes, en el citoplasma y en la mitocondria. Y aquellos que no están formados por la célula eucariota y están formados por la célula procariota, va a suceder en el citoplasma y en los pliegues de la membrana plasmática. ¿Sí? ¿Entendieron? Pero todos realizan respiración celular. Todos necesitan ATP. Todos necesitan energía. Bien, prosigo. Entonces, en la mitocondria, en las células eucariotas, son como las organelas encargadas de la respiración celular o de la síntesis y producción de ATP. ¿Queda claro? Bien. Fíjense la fórmula que tenemos acá abajo. Tenemos una molécula de glucosa. ¿Por qué sé que es glucosa? ¿Se acuerdan la fórmula de los monosacáridos? La fórmula de los monosacáridos. ¿Cómo era? Yo era, muy bien. CN, entre paréntesis ponía H2O, N. ¿Sí? Entonces, si el carbono era 6, el hidrógeno era 2 por 6, te daba 12. Y el oxígeno era 1 por 6, te daba 6. Entonces, esta molécula sé que es glucosa. Esta molécula que está acá es glucosa. Más, en presencia de oxígeno, ¿sí? La mitocondria o la célula eucariota lo que consigue es eliminar dióxido de carbono. Lo que está de este lado son los productos de la reacción, chicos. Y lo que está de este lado son los reactivos de la reacción. ¿Sí? Reactivos, productos. ¿Van siguiendo? Entonces, en presencia de oxígeno, la glucosa que ingresa a la célula, se elimina dióxido de carbono, se produce agua y se produce ATP. ¿Hasta ahí me van siguiendo? Sí. ¿Sí o no? Sí. Repito, chicos. Entonces, en la respiración, esta es la fórmula general de la respiración celular. Quiere decir que de inicio a fin voy a obtener esto. Bien, voy a partir de moléculas de glucosa, que como un compañero dijo, los glucosacáridos, los hidratos de carbono son productores de energía, dijo hoy. Por ejemplo, si un deportista necesita ir a jugar un partido dentro de 1 hora, ¿qué va a comer? Carbohidratos. Carbohidratos, por ejemplo, fideos. Por ejemplo, una fruta. Todo eso son carbohidratos. Todo eso me van a proporcionar de glucosa. Como yo estoy respirando, la respiración externa, normal, estoy en presencia de oxígeno. Es aerobia mi respiración. Por ejemplo, nosotros. Entonces, en presencia de esas 2 cosas, y teniendo en cuenta que yo tengo mitocondrias, voy a liberar dióxido de carbono, producir agua y producir energía en forma de ATP. ¿Todos entienden eso? Ahora voy a explicar la respiración celular a dónde sucede en las eucariotas. Bien. Lo primero que sucede en las eucariotas es que se produce la glucólisis. ¿Qué significa la glucólisis? Que a partir de una molécula de glucosa la voy a romper, acuérdense que tenía 6 carbonos, y voy a obtener 2 moléculas de piruvato, que tienen 3 carbonos.
¿Entendieron hasta ahí? Esto en el citosol o citoplasma. ¿Queda claro esto? Glucólisis. ¿Dudas? No. Chicos, bien. Primer paso, glucólisis. A partir de la glucosa, produzco 2 moléculas de piruvato. ¿Sí? Ese piruvato va a ingresar a la mitocondria. Esto es la membrana, esta que ven acá, es la membrana externa de la mitocondria. Y esta es la membrana interna. Esto es la matriz. ¿Todos de acuerdo? ¿Ubicaron? Membrana externa, membrana interna, matriz. Y esto es citoplasma. ¿Se ubican? ¿Están todos ubicados donde estamos? ¿La puede volver? ¿Cuál es la matriz, profe? Esta que está acá abajo. Esta es la matriz. Todo este espacio es la matriz. Tienen la membrana externa de la mitocondria, la membrana interna y la matriz de la mitocondria. De acá para abajo es toda la mitocondria. De acá para arriba el citosol. ¿Sí? Bien. Sí. Entonces, estas 2 moléculas de piruvato ingresan en la mitocondria. En la matriz se oxida el piruvato y se transforma en acetil-CoA. Ahí se va a liberar dióxido de carbono, ¿sí? Y se va a producir NAT. ¿Queda claro hasta ahí? Esto en la matriz sucede eso. ¿Qué pasa con este acetil-CoA? En la misma matriz va a haber enzimas que hagan que este acetil-CoA se una al ácido oxalacético, ¿sí? Este acetil-CoA se va a unir a un ácido que está acá en el ciclo del ácido cítrico, formando un compuesto de 6 carbonos. Este tenía 2, acá este va a tener 4, el que está acá, el ácido oxalacético, y forman un compuesto de 6 carbonos. Va a dar toda una vuelta, esto no me importa lo que sucede acá, no lo vamos a ver en detalle. Esto se llama el ciclo del ácido cítrico porque pasa de una molécula a otra molécula y así sucesivamente. ¿Qué es lo que va a suceder? Se va a liberar dióxido de carbono, se va a producir NADH y FADH y se va a producir ATP. Eso sucede en la matriz mitocondrial, en el ciclo del ácido cítrico, o el ciclo de Krebs, como quieran llamarlo. ¿Quedó claro? Entonces, repito, glucólisis en el citoplasma. La glucosa se transforma en piruvato, ¿sí? Ese piruvato ingresa a la matriz mitocondrial. Ese piruvato se transforma en acetil-CoA. Ese acetil-CoA se une al ciclo del ácido cítrico, da toda una vuelta y libera dióxido de carbono, produce ATP, NADH y FADH. Estos son aceptores de electrones, NADH y FADH. Seguramente cuando vean química lo van a entender un poco mejor. ¿Qué sucede con esos electrones? ¿Sí? Lo que sucede con esos electrones es que esto es una membrana, ¿sí? Esta es la membrana interna de la mitocondria. ¿Qué va a haber en una membrana común? Díganme. ¿Qué hay en una membrana común? Proteínas. Proteínas, ¿qué más? Esteroides. Esteroles, bien, ¿qué más? Hidratos de carbono. Sí, fosfolípidos. Fosfolípidos, bien. Entonces acá, esto lo que ven acá, estas cabecitas, 2 colitas, son los fosfolípidos. Estos grandotes son complejos proteicos, ¿sí? Que lo que hacen es que a estos electrones que el NAT y el FADH los pasa de un lado al otro lado. ¿Cuál es ese espacio? Tienen la matriz mitocondrial de este lado y acá el espacio intermembrana, digamos, el espacio entre las 2 membranas de la mitocondria. ¿Sí? ¿Entendieron esto? Los protones que aceptaron el NAT y el FAD los pasan de un lado hacia el otro. ¿Entendieron? Entonces va a quedar un gradiente. ¿Recuerdan lo que es gradiente? Bueno, acá hay una gran fiesta, ven. En el espacio intermembrana hay una gran fiesta. Hay mucha gente. Muchos protones. ¿Sí? ¿Qué es lo que van a tender a hacer estos protones si acá hay mucha gente? Para salir. Van a tratar de salir. La forma de salir es salir hacia la matriz mitocondrial. Como acá hay un gradiente de acá, mayor concentración, a acá menor, va a tratar de salir hacia la matriz mitocondrial. Hay un complejo proteico, que es el complejo proteico 5, que acepta que los protones salgan, ¿sí? Por él, y a medida que sale uno, produce ATP. Entonces acá se producen muchas moléculas de ATP, ¿sí?
Todo esto para producir el ATP, recuerden. Siempre lo que me importa es producir ATP. ¿Dudas hasta ahora? Ahí se terminó, pero quiero saber si tienen dudas. Si yo le pregunto, ¿dónde sucede la glucólisis en las células eucariotas? ¿A dónde me dirían? En el citosol. En el citosol o citoplasma, perfecto. ¿Y en la célula procariota? También. También, en el mismo lugar, perfecto. Bien. Ahora, ¿dónde se produce la oxidación del piruvato a acetil-CoA? En la célula eucariota. En la matriz de En la matriz mitocondrial. ¿Sí? Bien. ¿Dónde se produce el ciclo del ácido cítrico? En la matriz también. Bien. ¿Dónde se produce el transporte de electrones y quimiosmosis? La membrana interna. En la membrana interna de la mitocondria. Bien. Y si yo les pregunto, en las procariotas, ¿dónde se produce el transporte de electrones y quimiosmosis? ¿En la fotosíntesis? No, estamos hablando de respiración. Nada que ver. En los Vamos. pies de la membrana. En la membrana plasmática. Recuerden que no tiene mitocondrias la célula procariota, ¿sí? Entonces, tanto la glucólisis, la oxidación del piruvato como del ácido cítrico, como el ciclo del ácido cítrico, sucede en el citosol, en la célula procariota. Y el transporte de electrones, la producción de ATP, sucede en los pliegues de la membrana plasmática de las procariotas. ¿Entendieron? Sí. La compañera que dijo fotosíntesis, ¿entiende que es otro proceso que nada que ver con la Sí, profe, la entendí. ¿Sí? Sí. Estoy preguntando por lugares, ¿en qué lugares sucede? ¿Sí? Entonces, ¿todos entendieron esto? La compañera que no había entendido nada. Sí, profe, la entendí. Era la misma. Sí, igual después la voy a volver a rever y todo porque tengo que imprimir los apuntes. Los apuntes. Bueno, los tengo todos en el celular y en la computadora, pero después los vuelvo a imprimir y vuelvo a releer y anotarlo en los apuntes. Bueno, pero importante esto. Glucólisis. ¿Qué sucede en la glucólisis? De una molécula de glucosa obtengo 2 de piruvato. Eso en el citosol. Ese piruvato ingresa a la mitocondria, a la matriz mitocondrial, ¿sí? Y se oxida en acetil-CoA. ¿Sí? Compañera, ¿usted está viendo la pantalla? Sí, la estoy mirando, profe, pero pasa que no lo tengo desactivado el micrófono porque tengo la lavarropa atrás y hace mucho ruido. No hay problema, no pregunto si estás viendo acá la pantalla. Sí, la estoy mirando. Bien, este acetil-CoA va a ingresar al ciclo del ácido cítrico, se va a producir en este ciclo la liberación de dióxido de carbono, la producción de ATP, la producción de NADH y FADH. Ese NADH y FADH tiene protones. Esos protones y electrones van a pasar por la membrana interna, por unos complejos de proteínas, y van a producir un gradiente de protones. En el espacio intermembrana va a haber muchos más protones que en la matriz, entonces a favor de gradiente, ¿sí? Van a pasar por una proteína y van a producir ATP. Pregunta, ¿qué tipo de transporte es el que produce ese ATP? Activo. Acá hay muchos protones en el espacio intermembrana y acá hay pocos. Por el de Carriel. Es a favor. Es a favor de gradiente, bien, a favor de gradiente. Simple. Pasivo. No, simple. Es facilitada, porque facilitada, son chicos, proteínas. tienen el dibujo, tienen una proteína acá, es facilitada. Si fuera simple sería por los fosfolípidos, recuerden. Es facilitada, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué era facilitada? Porque tienen una proteína que se ahueca y puede pasar por ahí. Exactamente. No sabemos. Un complejo. Exactamente, no sabemos si es un carrier, si es un canal, si es una proteína de transporte, pero lo que sí sabemos es que es a favor de un gradiente. Acá hay mucho y acá hay poco. Lo que pueden hacer con esta lámina, si les sirve esta lámina, es ponerle más protones en el espacio intermembrana, chicos. Fíjense que acá está la fiesta y acá estaban Lucas y Ezequiel, eran, no me acuerdo. Bueno, entonces, si pasan a favor de gradiente,
¿sí? Donde hay más, donde hay menos, se produce ATP por esta que es un complejo proteico que cuando pasa un protón gira y produce ATP. Hace eso. ¿Entendieron? ¿Entendieron la respiración celular? Sí, profe. ¿Quién realiza la respiración celular? ¿Quién realiza la respiración celular? Ambas. Ambas. ¿Quién es ambas? Eucariotas y Eucariotas y procariotas. Exactamente. Entonces, todos los seres vivos realizan respiración celular. Sí. Porque no hay otro tipo de célula. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Acá en este dibujo que les había puesto, capaz que está más claro. Ven que hay muchos protones en el espacio intermembrana, chicos, y acá hay poquitos. Entonces, estos protones van a pasar y van a producir ATP. Bueno. Tenían esta pregunta, chicos. Tenían esta figura, fíjense. Esta es una célula. ¿Qué tipo de célula es? Una eucariota. Eucariota. ¿Cómo te diste cuenta? No, me acabo de dar cuenta de que está el ciclo cítrico y pensé que era el núcleo. No. Ojo, No. ¿Esto qué Porque es? son circulares las eucariotas. No. Porque como que se nota que es la membrana. una membrana, una célula dentro de otra. Ah, ¿y esto qué es? ¿Qué es esto que está acá? Mitocondria. La mitocondria. Esperen, hay alguien que dijo una célula circular. Chicos, las células vegetales son eucariotas y no son circulares. ¿Sí? Es más, casi siempre tienen una forma bastante simétrica, son medias rectangulares, cuadradas, porque la pared celular le da esa forma de ladrillo en que uno puede apilar uno arriba del otro. ¿Sí? ¿Quedó claro lo que dije? Esto es una célula eucariota. No sé qué tipo de célula eucariota, de qué organismo es, pero lo que sí sé que acá adentro hay una mitocondria. Entonces, sí o sí, es una célula eucariota. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bien. Paso 1, este que me marca acá. De glucosa a piruvato. ¿Cómo se llama esto? Glucólisis. Perfecto. Entonces, ¿qué tendría que haber marcado acá? Glucólisis. Exactamente. Paso 2, de piruvato a acetil-CoA. ¿Qué tendría que haber marcado acá? La formación del acetil. Exactamente. Paso 3, el ciclo del ácido cítrico. ¿Ven que veo que es un ciclo? Un ciclo. Sí. Que produce mucho NAD y FAD. ¿Qué tendría que haber marcado acá? Ciclo del ácido cítrico. El ciclo del ácido cítrico. Perfecto. Paso 4, me está refiriéndose, fíjense, Ale, esta es la membrana externa y esta es la membrana interna. Y estas son las proteínas. ¿Qué tendría que haber marcado en el 4? El transporte de electrones. El transporte de electrones y quimiosis. Bien. ¿A alguien le quedan dudas de este ejercicio? No. ¿Alguno de los compañeros que está callado tiene dudas? No. ¿No? No. Bueno, No. sigo. Bien, teniendo en cuenta la figura anterior, responda. ¿Cuántas moléculas de ATP se forman por la oxidación completa de una molécula de glucosa al finalizar la respiración celular aeróbica? ¿Sí? 30. 30. Si ustedes 30. tenían que restarle esto, ¿sí? O, perdón, sumar estos y sumar estos. Y la final, sí. Y la final, sí. ¿Cuántos le daban? 30. Bien. 30. ¿Cuál es la función de las moléculas de NAD y FADH? Almacenar los electrones. Los electrones, bien. Recuerden que lleva los electrones. Cuando decimos electrones y de protones, en este caso, traten de pensar que es lo mismo, ¿sí? Ese FADH, esa H es la que pasaba de un lado al otro del espacio intramembrana. Bien. ¿Cuál de los 4 pasos del proceso de respiración celular produce mayor cantidad de ATP por molécula de glucosa? La glucólisis, el transporte de electrones y quimiosmosis, el ciclo del ácido cítrico o la formación de la molécula de acetil-CoA. El transporte. El transporte de electrones y quimiosmosis. ¿Cómo se dan cuenta por acá, ven? ¿Queda claro? Sí. ¿Alguien tiene dudas sobre estos ejercicios, chicos? ¿No? ¿Sigo? No. Bien. Repaso del EVA 1 y EVA 2. Estos que les di. Decía, EVA 1 y EVA 2, ¿sí? Decía, ¿a cuál de estas sustancias son permeables las bicapas lipídicas? Al agua. Al agua. Permeables. A las moléculas polares. Las moléculas polares. Permeables. A ninguna. A ninguna. Sí.
¿Por qué? Porque no son permeables, son semipermeables. Te dejo pasar el agua si necesito el agua, ¿sí? Te la dejo pasar por las acuaporinas si la necesito, si no la necesito no te la dejo pasar. A los cationes te los dejo pasar si los necesito, transporte facilitado. Moléculas polares, ¿te las dejo pasar o no te las dejo pasar? ¿Se acuerdan eso? Las bicapas lipídicas no son permeables, son impermeables o semipermeables si quieren, semipermeables. Entonces, a ninguna de las moléculas mencionadas. ¿Dudas, chicos? Es importante esto que les quede claro. ¿El agua puede entrar a la célula, salir de la célula si no necesito? Si yo tengo un medio isotónico, ¿cómo era? Igual afuera que adentro. ¿Esa agua va a entrar o salir? No. No, las acuaporinas van a estar cerradas, no te permito pasar, ¿entienden? ¿Sí? Cationes, tienen carga. ¿Por dónde pasan? Cationes tienen carga, ¿por dónde pasan? A través con una proteína. Tienen que pasar a través de una proteína. Ojo Facilitada. acá, ¿no? Si fuera a favor del gradiente, sería facilitada. Si fuera en contra del gradiente, es transporte activo. ¿Sí? Claro. Bien. Moléculas polares. ¿Cómo eran las colas de los fosfolípidos? Hidrofóbicas. Fóbicas. ¿Qué significaba eso? Que repelen al agua. Que repelen el agua. No, sí, pero ¿qué significaba? ¿Son polares o no polares? No polares. No polares. ¿Te voy a dejar pasar algo polar? No. No. ¿Algo polar por dónde tiene que pasar? Por la cabeza, ¿no? Era, No. Pasar. No, tiene que estar unido también a otra proteína o tiene que tener baja carga polar. Bien. ¿Por dónde voy a pasar? Por la membrana plasmática. Por los canales. Por los canales. La compañera que dijo a las cabezas, yo pregunté pasar. Sí, es verdad. Si yo tengo moléculas polares, se van a unir a las cabezas de los fosfolípidos. Pero yo quería que pasara de un lado al otro. Recuerden que es una bicapa. De los dos lados tengo fosfolípidos. Bien. Sobre la difusión facilitada. Significa pasar a favor del gradiente moléculas intensamente hidrofóbicas. Significa pasar solutos a través de bombas. Significa el paso de un soluto de un medio de mayor concentración a otro de menor concentración. Es el movimiento de moléculas de agua a través de una membrana selectiva. Significa el paso de aminoácidos y monosacáridos a través de una membrana en combinación con un carrier. ¿Cuál les parece que son? La C. La E. La C. La E, la C. Bueno, vamos a ver la C. Empezamos por la C. Dice, significa el paso de un soluto de un medio de mayor concentración a otro de menor concentración. Podría ser, ¿por qué? Porque es a favor del gradiente, ¿sí? De un medio de mayor concentración a otro. Y estoy hablando de soluto. Pero cuando hablo de soluto, ¿en qué casos hablo de soluto, chicos? Tendría que abrir una proteína para que pase. Sí, pero ¿en qué caso hablo de solutos? Si hablo de solutos, también estoy hablando de solvente. ¿En qué caso estaría hablando de soluto y solvente? Cuando entra en juego el agua. Cuando entra en juego el agua, ¿y eso cómo se llama? Ósmosis. Ósmosis, no difusión facilitada. Bien. Entonces, esa no es. Entonces solamente es la A. Era difícil, chicos, era difícil. La A significa pasar a favor del gradiente moléculas intensamente hidrofóbicas. Intensamente hidrofóbicas. ¿Es así? Facilitada. Ah, está difícil, ¿no? Bueno, acá la trampa era la palabra intensamente. ¿Sí? ¿Qué significa intensamente hidrofóbicas? No, son hidrofóbicas o no son hidrofóbicas, son polares o no son polares. ¿Queda claro? La palabra intensamente está diciendo que no puede ser. La respuesta correcta es la E. Significa el paso de aminoácidos y monosacáridos a través de una membrana en combinación con un carrier. Eso es un tipo de difusión facilitada. Es muy particular. Pero recuerden, los aminoácidos formaban parte de ¿qué? ¿Eran los monómeros de qué, chicos? De las proteínas. Exactamente. Las proteínas. ¿Y los monosacáridos?
Monosacáridos. ¿De los fosfolípidos? No, monosacáridos. Sacáridos, ¿a qué te suena? Lípidos, ¿no era? Hidrato. La glucosa. Carbohidratos, chicos, sacáridos, azacarosa. ¿Qué es la sacarosa? Sacarosa. Un azúcar. Un azúcar. ¿Qué azúcar? La La sacarosa. glucosa. O La la fructosa. sacarosa. Sacarosa. Yo esta mañana me tomé un té con sacarosa. El edulcorante. ¿Me están jodiendo? No, es No, chicos, azúcar. la sacarosa, el azúcar de mesa. Claro. El azúcar común que ustedes conocen, la sacarosa es el azúcar de mesa. Entonces, sacáridos, monosacáridos, es como una molécula pequeñita, ¿se acuerdan? Un monómero de los sacáridos, o de los hidratos de carbono, o de los glúcidos. Recuerden que tienen varias palabras para decir azúcares. Bien. Un monosacárido que ustedes conocen que recién nombramos en la respiración celular. ¿Cuál es? La glucosa. La glucosa. Entonces, recuerden que para pasar a aminoácidos y monosacáridos son moléculas polares o no polares. ¿Qué les parece que son? ¿Polares o no polares? ¿Cómo, profe? Los aminoácidos y los monosacáridos, ¿serán moléculas polares o no polares? Polares. 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 Entonces, por eso necesito un carrier, ¿sí? Un carrier es una proteína que las une en un lugar, cambia su conformación y las pasa del otro lado de la membrana, ¿sí? Esa es la respuesta correcta. Bien, en el último, dice, de una remolacha roja se recorta un cilindro de 50 milímetros de largo y de 1 centímetro de diámetro, ¿sí? Dicho cilindro se introduce en una disolución de concentración desconocida. La meto en algo, en una disolución. Cuando hablo de disolución, seguro tiene soluto y solvente, ¿sí? Después de un tiempo, se observa que el cilindro de remolacha es más grueso y más largo. Por esto, podemos decir que la disolución es isotónica, hipertónica, hipotónica, ninguna de las respuestas anteriores. ¿Qué significa? La B, que Bueno, se ahora sí. hincha. Se hincha. Se hincha, se expande. Ajá. Las células se expanden. ¿no? Tónica. Una compañera dice hipertónica y otra dice hipotónica. Profe, hipotónica es cuando es como que hay más agua, ¿no? ¿O es hiper? No es menos, es bajo. No, esperen. Ahí están haciendo una confusión, chicos. Hiper y hipo está referido al soluto. Soluto. Iso es que hay la misma cantidad de soluto en un lado o en el otro. Entonces necesito la misma cantidad de agua para disolver un lado y el otro. Hiper, ¿qué significa? ¿A dónde hay mayor cantidad de soluto? Adentro. Hiper. Afuera. Afuera hay mayor cantidad de soluto. Si tengo mayor cantidad de soluto, ¿qué va a pasar? ¿El agua? Se va a hinchar. Se Va a hincha. entrar. No, vamos de vuelta, No, chicos. que es afuera se achica. Vamos de vuelta. Yo tengo una célula metida en una solución hipertónica. ¿Qué significa? Que afuera de la célula tengo más solutos. El agua que está en la célula, ¿hacia dónde se va a mover? Hacia afuera. Hacia afuera, va a tratar de disolver y que quede como igual afuera de adentro. ¿Entienden eso? ¿Sí o no? Entonces se va a deshinchar. Se va a deshinchar. Esa no podía ser. Ajá. Hipotónica. La ¿Qué hipotónica significa? por el aumento de volumen. Exactamente, significa que hay mayor cantidad de soluto adentro, entonces el agua que está afuera va a tratar de ingresar para disolver. ¿Sí? ¿Qué pasa si sigue ingresando agua? Explota. Explota. Chicos, ¿entienden esto? La compañera que pensó que era hipertónica, ¿entiende? Sí, profe. Sí, profe. Sí, ahora sí. Recuerden que hiper y hipo se refiere a dónde está el soluto. ¿Sí? Y cuando hablo de una solución hiper, es que afuera hay más cantidad de soluto que adentro. Hipo es que adentro hay mayor cantidad de solutos que afuera. ¿Sí? ¿Entienden eso? Sí, profe, yo como que lo asociaba al agua directamente. No. La El confusión. movimiento del agua Sí, yo también lo asociaba al agua. Vamos de vuelta. El movimiento del agua se produce tratando de disolver el soluto. ¿Sí? Sí. Entonces, en una solución hipertónica, si les pregunto esto, una solución hipertónica, quiere decir que afuera hay más soluto que adentro de la célula. ¿A dónde va a haber mayor cantidad de agua? Afuera.
afuera, porque va a tratar de disolver el soluto, ¿sí? En cambio, en una hipotónica va a haber mayor soluto adentro, ¿sí? Que el agua va a ir para adentro. ¿Entienden eso? Sí. ¿Sí? Si yo les pregunto, voy de vuelta, una solución, yo te estoy diciendo que esta solución que está acá afuera de la célula es hipotónica. ¿Tiene mayor o menor soluto? Menor soluto. Exactamente. Menor soluto afuera que adentro. ¿Sí? ¿Entienden o no? Sí, sí. ¿Sí? Bueno. Sí, profe. Bueno, esto era el experimento que ustedes tenían que hacer. No sé si ya lo hicieron. Recuerden algo por algo que dijo una compañera el otro día en el grupo de WhatsApp. Este agujerito es ahí nomás, digamos, hacen un cavado, pero no lo hagan hasta acá abajo, porque si ustedes lo hacen hasta acá abajo, es como que no pueden hacer el control como corresponde. Es ahí nomás, hacen un agujerito, y todos los agujeritos tienen que ser iguales. ¿Tienen dudas sobre esto? No. Profe, yo no me acuerdo cuánto teníamos que hervir la papa. 15 lo dice minutos. en el trabajo práctico. 15 minutos, dice. 15 minutos era. Chicos, esperen, lean el trabajo práctico, porque no va a haber forma de que aprueben si no leen el trabajo práctico. Porque en el trabajo práctico, aparte les dice cómo hacer el informe. Ahora vamos a hablar un poquito de ese informe. Esperen que voy a salir. Pero, chicos, cuando me preguntan cuándo es el parcial, ¿yo qué les tengo que responder? ¿Qué les voy a responder? Está en el cronograma. Revisen el cronograma. Exactamente. De ahora en más les voy a responder eso. Porque no puede ser que me sigan preguntando cuándo pasa tal cosa. No, yo les dije, bájense el cronograma. Esperen que no me están viendo tampoco. Aparte pongo cara de enojo, no me hagan encima. Bájense el cronograma, márquense las cosas, fíjense qué día tenemos clases, qué día no tenemos clases. Ahora, por ejemplo, si alguien miró el cronograma, ¿este jueves tenemos clases? No. Nadie miró el cronograma. No. No tenemos clases. Pero eso solo lo hubiesen sabido si miraban el cronograma. ¿Queda claro? Bien. Recién tenemos clases el lunes que viene. ¿Qué vamos a ver? El EVA 4 y el EVA 5. ¿Sí? Todo lo que tiene que ver con la síntesis de proteína, la transcripción del ARN, ¿sí? Y la duplicación del ADN. Bien. Entonces, ¿qué quería hablar sobre el informe? Hablo 5 o 10 minutitos de esto y ya terminamos la clase. Les dije que iba a ser una clase cortita. Bien. ¿Qué es lo que quería hablar del informe? El informe tiene varias partes. Ustedes tienen que pensarlo así. Yo primero hago el experimento. Saco fotos. Observo. Razono. ¿Cómo es la solución? ¿Cómo es la solución, por ejemplo, en el tratamiento 3? En el que tengo la papa, el azúcar. ¿Qué va a pasar con el agua? ¿Qué va a pasar con el agua? Va a querer disolver el azúcar. Va a querer disolver el azúcar. Pregunto, ¿sí? La papa funciona de membrana, ¿no? Porque cada una de las células que está formando la papa tiene una membrana plasmática. ¿Cómo es la solución por fuera de la papa? Hipertónica. Hipertónica, tengo mucho soluto afuera. Entonces el agua que está dentro de las células va a tratar de ir a disolverlo. ¿Todos estamos de acuerdo? Eso es lo que les tiene que dar. En la papa que está cocinada no tengo membrana, chicos. Debería, al fin y al cabo de las 2 horas, ver el azúcar mojada, pero estar ahí. No tiene que estar disuelta. ¿Queda claro? ¿Todos entienden el experimento? Sí. Bien. Sí. Eso es una parte. Yo saco las fotos, observo, anoto, digo, me dio como me tenía que dar o no me dio como me tenía que dar. Después la otra parte, que es la parte que yo voy a evaluar, es el informe. ¿Sí? El informe consta de varias partes. La primera parte es una introducción. Ustedes me tienen que introducir al tema como si yo no supiera nada. Es más, piensen que no lo voy a leer yo, que se lo puedo dar a cualquiera para leer y esa persona lo tiene que entender. Que quede claro. ¿Cuál es el tema en el que ustedes me van a introducir? ¿Cuál es Con el respecto tema? a la membrana celular. Respecto a la membrana celular. Joana, ¿qué decías? Para contarte sobre el experimento. No me vas a contar el experimento de la introducción. ¿Cómo? Sobre la osmosis. Sobre la osmosis. Sobre la osmosis. Esmeosis, no, osmosis, sí.
sobre la ósmosis. Sí, Eso. ósmosis, Ustedes me tienen que introducir a qué es la ósmosis, por qué sucede la ósmosis, qué significa ósmosis, cómo pueden ser los medios para que eso suceda, para que suceda el movimiento de agua. Eso es lo que ustedes tienen que marcar en la introducción. Y siempre escribirlo en tercera persona. ¿Qué significa escribirlo en tercera persona? Que ustedes van a escribir. Por lo tanto, en la ósmosis sucede un pasaje de agua a través de una membrana semipermeable. No estoy yo ahí. No pongo, yo vi nada. Si el que me pone yo vi, desaprobado. ¿Queda claro? En tercera persona. Segunda parte. Me introdujeron al tema. Listo, yo ya entendí que la ósmosis, que hay una membrana, que es semipermeable, que deja pasar el agua, sí, hay aquaporina, va a diluir los solutos, todo eso ya lo entendí. Bien, bárbaro. Eso en la introducción. Segunda parte, materiales y métodos. Materiales y métodos. ¿Qué tengo que explicarle yo a la persona que lo va a leer? ¿Cuáles son los materiales que yo utilicé para hacer este ensayo? En tercera persona. Entonces escribo. Para realizar este ensayo se utilizó una papa que fue cortada como se muestra en el siguiente esquema, en tercera persona, siempre en tercera persona. ¿Qué hago? Puedo poner un esquema, puedo hacer lo que sea, pero explico eso. Y después dice materiales, ya me dijeron la papa, el agua, el azúcar, perfecto. Y métodos. Los métodos son qué se hizo y detalle por detalle. ¿Qué significa eso? Que yo voy a agarrar los mismos materiales que ustedes y puedo repetir la misma experiencia que ustedes. ¿Queda claro? Me tienen que explicar. Para realizar este ensayo, ¿sí? Colocamos la papa hervida y los otros 3 trozos de papa en un plato hondo con agua hasta tantos centímetros. ¿Entendieron? Me lo tienen que explicar detalladamente, ¿sí? Una persona que está en la China, que sabe leer castellano, yo se lo doy y puede poder repetir el mismo experimento porque lo leyó de ustedes. ¿Dudas sobre eso? No. Profe, le hago una pregunta. ¿Se puede colocar todas las cosas que nosotros utilizamos y después la explicación? Como ustedes quieran. Normalmente primero se ponen los materiales, ¿sí? Para este ensayo se utilizaban los siguientes materiales y los métodos utilizados fueron estos. ¿Estamos hasta ahí? Por eso, como si estuviésemos escribiendo una receta de un bizcochuelo. No, todo tiene que estar escrito en prosa. No me pueden poner uno. Coloqué, no. Dos. No. Yo digo que poner todos los materiales y abajo la explicación. Sí, en tercera persona siempre. Bueno. Tercera sección, ya hicimos la introducción, me introdujeron al tema. Segunda parte, me hicieron los materiales y métodos, me explicaron. Tercer parte, resultados. Acá me explican el resultado. Por lo observado, obtuvimos, se observó tal cosa. Ahí pueden poner una foto, pueden hacer lo que ustedes quieran, pero siempre en tercera persona. Me van a explicar los resultados, no van a concluir nada, solo me van a explicar los resultados. ¿Sí? ¿Qué es lo que yo obtuve? Ya terminamos los compañeros que se están yendo, y aparte van a terminar desaprobando una nota. Bueno, cuarta parte, conclusiones y discusión. Ahí sí, ustedes lo que tienen que hacer es colocar por qué me dio eso, ¿sí? ¿Qué hubiese esperado? ¿Sí? ¿Qué otra manera? ¿Cuáles fueron los errores? O si dio tal cual, bueno, por lo observado en los resultados obtuvimos lo esperado debido a que hay un medio hipertónico, entonces el agua difunde hacia ello. Bueno, eso. Pero todos entienden eso. Para eso tienen que leer el trabajo práctico, porque esto que estoy diciendo está explicado en el trabajo práctico. Profe, ¿queda claro? ¿Explicas las conclusiones en tercera persona? Todos en tercera persona, nada en personal, nada. Yo vi, desaprobado, ni lo leo. Sí, veo un yo vi o yo observé, desaprobado. Nada de yo. Sí, ustedes van a ser el día de mañana, dentro de la rama van a ser o técnicos de laboratorio, o biotecnólogos, o licenciados en alimento, o técnicos en alimento. Ustedes tienen que hablar siempre como profesionales, siempre se habla en tercera persona, ¿sí? Nosotros, aunque lo hayas hecho vos sola, siempre decís, cuando haces una exposición, ustedes van a decir, nosotros realizamos, vos decís, pero yo hice yo sola, no importa, pero qué horrible decir, yo hice, no. O hablar de los resultados en tercera persona,
Por lo observado, me muestran un póster y van a decir, como se observó, ¿sí? Nunca, yo observé esto y por eso me dio, no. Siempre en tercera persona, muy profesional. Sé que es la primera vez que van a escribir un informe y que les va a costar, los acompaño en ese sentimiento. Voy a tratar de hacerles un breve resumen de esto, pero lean el trabajo práctico. No hay nada que ustedes puedan aprobar si no leen el trabajo práctico. ¿Dudas? ¿Vieron que ya les hice la solapa para entregar, chicos? ¿Todos vieron eso? Sí, sí. Bien. ¿Alguien tiene dudas? Gabriel, que ni habló. Gabriel. Bueno, Angélica. Profe, una consulta. Yo en el video de cómo explicaban para hacer el informe vi que hablaban sobre las hipótesis. ¿Tenemos que marcar primero la hipótesis para...? No, la hipótesis es lo que hicimos el otro día, que hipotetizamos, dijimos, ¿por qué nos puede dar esto? Lo que sí tienen que hacer dentro de la introducción, al final de la introducción, poner el objetivo de esa investigación, ¿sí? Y el objetivo para ustedes de esa investigación, ¿cuál es? Tratar de observar el proceso de ósmosis. Exactamente. Al final, ustedes me explicaron qué era ósmosis, qué eran las membranas, cuáles son los medios, al final digan, por lo tanto, el objetivo de la siguiente experimentación, el objetivo del siguiente experimento, el objetivo del siguiente informe, ¿sí? O del siguiente trabajo fue, siempre ahí en ese caso en pasado, porque ustedes el experimento ya lo hicieron, ¿sí? ¿Queda claro? Ojo con los tiempos verbales. Bueno, traten de armarse, recuerden que pueden hacerlo de a 2, de a 3, pueden hacerlo individual también. Y si tienen dudas, vayan preguntando. Para eso tienen el grupo. ¿Alguien tiene alguna otra duda sobre el EVA 2? Sí. Yo tengo una duda de una guía de estudio. Dime, Camila, dale. No tengo anotado cuál es, pero tengo una duda. Sí. Creo que es la última. Sí, decime. Eran 17 preguntas. La última. No sabía muy bien qué era. Si tuvieras que relacionar la respiración celular con un tipo de transporte de membrana, ¿cuál sería y ya por lo qué? dijimos. ¿Cuál era la respuesta? Dijimos, vos tenías un gradiente de protones en el espacio intermembrana, muy importante, ¿sí? Mucha cantidad de protones ahí, y un gradiente de protones mucho más bajo en la matriz mitocondrial, ¿sí? Entonces, esos protones pasaban por un complejo proteico, ¿sí? Y ese complejo proteico producía el ATP. Entonces, si es de mayor concentración a menor concentración a través de una proteína, ¿cómo se llama eso? A favor de la gradiente facilitada. Facilitada, a favor del gradiente, facilitada. Cami, vos estás atenta a las clases, pues siempre preguntás cosas que dijimos justo en clases. Sí, no sé, porque ese día estaba como confundida. No, lo expliqué hoy, Cami. No, porque ya lo había hecho. Pero viste que... Sí, lo habíamos hablado, me olvidé. Bien. Bueno. ¿Alguien más tiene dudas? Chicos. No, profe. ¿No? Bueno, entonces nos vemos el lunes que viene. Ojo que el EVA 4 y el EVA 5 va a ser bien complicado. Así que díganle a sus compañeros que vengan porque que se pierda esa clase para mí va a marcar mucho quién aprueba y desaprueba. Bueno, sigan haciendo los ejercicios y les mando, ¿quieren una guía entonces que resuma transporte o no la quieren? Sí, la pregunta. Sí, profe. Sí. Bueno. Como para tener una ayuda. Bueno, profe. Bárbaro. Sí, Sabrina. El EVA 3, ¿cuándo se tiene que entregar? El EVA 3, no me lo anoté. Hasta el 26. Claro, hasta el 26, tiempo todavía, chicos, tienen 3 días más. Pero el EVA 3 es re fácil, chicos, ¿o no? Sí. Es fácil el EVA 3. Es célula eucariota y procariota y célula animal y vegetal. Bueno. Profe, ¿le puedo consultar algo? Sí, Sandra, decime. Si nosotros vamos armando el TP, ¿en algún momento podemos enviarle o consultarle si vamos bien o no? Directamente solo lo hacemos y después lo tenemos que entregar y bueno, vemos. Claro, es medio así, pero lo que sí pueden hacer es, en las clases de consulta, leerme alguna porción que ustedes digan, esto capaz que, ¿sí? O pueden enviarme alguno, y yo elijo alguno y decir, esto no, esto sí. Eso sí pueden hacer. Pueden enviármelo al mail, chicos. Acuérdense, romina.tonda, o pueden enviarlo al grupo, pero bueno, ahí, como se llama, no me llenen de WhatsApp, eso no. Pero pueden enviarlo al mail, me dicen, profe, mire,
No está terminado. Listo, Quiero bárbaro. saber si esto está bien. Recuerden escribir en tercera persona. Y yo elijo el de alguno de ustedes, lo chusmeo rápido y después en la clase de consulta le digo, bueno, esto sí, esto no. ¿Sí? Eso sí pueden hacerlo, no hay problema. Genial. Recuerden, Genial, bárbaro. Gracias. recuerden escribir cosas muy importantes, recuerden escribir serio, no sean melosos. ¿A qué me refiero con no sean melosos? A mí me pasó cuando empecé a escribir. Yo era de escribir, digamos, escribía cuentos antes. Entonces hay cosas que uno dice, ay, y agradablemente el agua, ¿qué agradablemente? Esto es una prueba, chicos, no tiene nada de agradable, ¿entienden? No escriban melosos, escriban rígidos, estrictos. El agua pasó, ¿sí?, de una membrana hacia la otra y por ende, eso, escriban estrictos. Capaz que eso les sirve para entender cómo van escribiendo. Bueno, sé que es la primera experiencia de escritura, así que sé que van a tener fallas, pero tratemos de ir mejorando entre todos. Bueno, pueden mandármelo al mail, romina.miterotonda@unaur.edu.ar, ¿sí? Me lo mandan por ahí, o vieron que me lo pueden mandar por el campus también, que va al mismo mail. Bueno, nada. Bueno, chicos, nos vemos el lunes. Avísenle a sus compañeros que vengan a clase. Bueno, nos vemos. Chao, Chao, profe. Chao, profe. Chao, profe. Chao, profe.